La dispersión de la cultura, la música y la literatura en tu universo particular. Diáspora. Un recorrido por la palabra escrita, el aroma de mujer y las voces de la literatura contemporánea. Todo en medio de una vasta y exquisita cartografía musical. Diáspora. Jueves a las 8 de la noche en la UFPS Radio 95.2 FM. Diáspora, para gente como tú. Sensible al mundo del arte y de la palabra. Diáspora. Es una interesante noche para todos nosotros, los que disfrutamos de diáspora, y ustedes allí que siempre abren sus percepciones sensitivas para desarrollar esto que se denomina diáspora. En la noche de hoy vamos a estar desarrollando con todos ustedes unas piezas de Navidad especialmente seleccionadas para todos ustedes, pero demos paso a nuestros acompañantes. Buenas noches, Liliana. Muy buenas noches, Ignacio, Fernando y Amigue, que siempre nos acompañan en la producción, y por supuesto a ustedes que nos acompañan día a día en cada una de las emisiones. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, compañeros de Diáspora, como siempre. Es un gusto reencontrarme con ustedes aquí en la 95.2 FM, la radio de la Universidad Francisco de Paula Santander. Un saludo muy afectuoso para la gran audiencia de este programa que dispersa la cultura en la radio, y también para los seguidores del blog Palabra Escrita. Los invito a que nos acompañen durante la próxima hora, donde estaremos compartiendo la mejor música y por supuesto la mejor literatura de ayer, de hoy y de siempre. Muy buenas noches. Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Y como bien habíamos anunciado previamente, tenemos en estos programas del mes más hermoso del año unas canciones dedicadas precisamente a esta época. Nuestra primera producción está a cargo del señor Chris Rea, y él va conduciendo a Casa para Navidad. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. When I get through and feel you near me, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same.
just the same. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. Go and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Driving home, driving home, driving home for Christmas. Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Hoy les compartiré una serie de textos breves, textos que podríamos calificar de minicuentos del escritor uruguayo Mario Lebrero, 1904-2004. Ángel Rama, el crítico literario del cual estuvimos compartiendo una entrevista hace unas semanas aquí en Diáspora, incluyó a Mario Lebrero dentro de un grupo de escritores uruguayos a los que calificó como los raros. Allí estaba también, entre otros, Felisberto Hernández, otro de los autores cuyos textos nos han visitado aquí en la cabina de la UFPS Radio. Rama calificó a Lebrero de raro, les decía, porque la literatura de Mario Lebrero no puede encasillarse dentro de ninguna corriente reconocible y es muy extraña, muy particular, y ustedes, oyentes de Diáspora, lo podrán percibir cuando escuchen estas lecturas breves que voy a realizar. Los cuentos elegidos, como les dije, textos muy breves, pertenecen al libro titulado La máquina de pensar en Gladys, una obra que se publicó en 1970 y que reúne textos escritos por Lebrero entre los años 66 y 67, textos que fueron publicados originalmente en revistas en su mayoría uruguayas, pero también en alguna que otra revista argentina. Comenzaré leyendo en este primer bloque de las 1001 páginas los textos titulados Historia sin retorno número 2 y El jardín. Historia sin retorno número 2. Un perro, campeón, vivía solo con él y llegó a incomodarme. Lo llevé al bosque, lo dejé atado con una piola que pudiera romper con un poco de perseverancia y volví a casa. En un par de días lo tuve rascando la puerta, lo dejé entrar. Se me hizo intolerable, lo llevé a un bosque más lejano y lo até a un árbol con una piola más gruesa. Sabía que el defecto no estaba en la piola, sino en la fidelidad del animal. Quizás tenía la secreta esperanza de que esta vez no pudiera liberarse y muriera de hambre. Volvió algunos días después. Entonces supe que el perro volvería siempre. No me atrevía a matarlo por temor a los remordimientos y pensé que, aunque lograra efectivamente perderlo en un bosque más lejano aún, viviría con el temor constante de su regreso. Atormentaría mis noches y enturbiaría mis alegrías. Me ataría más a su ausencia que a su presencia. Entonces dudé apenas un instante ante la majestad del bosque compacto que se alzaba ante mis ojos, umbrío, imponente, desconocido. Resueltamente comencé a internarme y seguí internándome hasta que finalmente me perdí.
El jardín. No lográbamos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidíamos sí en que, visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados. La discusión comienza a partir del momento en que uno se interna entre sus yuyos, sus hiedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes, los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptus, las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan la cabeza y silban cuando pasamos cerca, el calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso a machete, las altas botas que llevábamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida. No encontrar la salida. Hagamos aquí la primera y en este caso única pausa de las 1001 páginas. Escuchemos una canción y luego regresamos con la lectura de Mario Lebrero. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Es ahora a continuación que escucharemos al Juego Frío, es decir, a Coldplay. Una de las características de este tiempo de Adviento es precisamente que todas las ciudades del mundo, las grandes capitales o por pequeño villorio que sea, se lucen y se prenden con una cantidad de cromas lumínicos que se desarrollan a lo largo y ancho de toda la geografía del globo terráqueo, y es precisamente lo que Coldplay nos interpreta, las luces de Navidad. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. It doesn't really feel like Christmas at all. Those Christmas lights light up the street, down where the sea and sailing meet. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights.
Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Continuemos, amigos, con las 1001 páginas, el encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Leeré para terminar este recorrido por alguno de los cuentos breves de Mario Lebrero los textos titulados Hormigas y el unicornio. Hormigas. En el jardín hay, por supuesto, variedad de hormigas y periódicamente detectamos con alegría un nuevo hormiguero. Allí plantamos una banderita colorada. Hemos notado que hay hormigas que se dirigen por grietas hacia algún lugar situado debajo de la casa. En los cimientos creemos que esto contribuye a su derrumbe lento. Nos ocupamos de cuidar las plantas más importantes, podándolas y dando a las hormigas el material de desecho. El filósofo objeta que contribuimos a la decadencia de la especie porque facilitamos su tarea y reducimos gradualmente su capacidad de trabajo. Hay una señora que opina que deberíamos sencillamente eliminarlas con Gamexane, pero se sabe que este es un sistema ilusorio. Es distinto lo que ocurre dentro de la casa. También hay hormigas, pero no se las ve realizar la más mínima tarea. Se las encuentra siempre en forma aislada de cualquier grupo, en actitud contemplativa o recorriendo desganadamente una pared o una tabla del piso. Hemos descubierto que son pocas, que viven solas en alguna grieta, en un rincón cualquiera, que se alimentan de pequeñas cosas que encuentran. Jamás las hemos visto almacenar. Ocasionalmente se las ve en parejas, pero se trata de relaciones poco estables. Hay una, la hemos distinguido con un poco de pintura blanca en su parte posterior, que durante varios días junta infatigablemente palitos y otros objetos menudos. Con eso construye algo que no es un nido, que no sabemos lo que es, que para la hormiga parece no tener aplicación práctica. Ella lo recorre extasiada, luego lo olvida y vuelve durante un tiempo a su actitud contemplativa. Si por casualidad o por descuido la construcción es destruida, aunque sea parcialmente, la hormiga se enfurece y anda enloquecida durante horas. Archie, el arquitecto, que ha hecho un estudio minucioso, opina que es una gigantesca obra de ingeniería. Dice que es imposible realizar una construcción similar sin un profundo conocimiento de las matemáticas. Hizo algunos apuntes que cree le servirán para revolucionar los sistemas de construcción de puentes. Afirma que la hormiga actúa por reflejo y construye puentes allí donde no hacen falta. Yo pienso que no son puentes, tengo mis ideas al respecto. Todos usan lupas, todos van al detalle y elogian la minuciosidad del trabajo y el equilibrio de los palitos. Yo prefiero mirar el conjunto y decir que es hermoso y que su forma recuerda, en cierto modo, la de una hormiga. Y cierro la lectura de los textos del Lebrero con este que se titula El unicornio. Se cree que es la hierba lo que lo atrae. Por supuesto que no hay ninguna certeza en torno a este asunto. Nuestras teorías no tienen mayor fundamento científico. Pero es interesante anotar algunos datos. Hemos clasificado a la hierba, trabajo realizado por Ángel, el vegetariano, como una variedad criolla que parece darse solo en este jardín de Martinia luciana, que crece en América del Norte, tiene flores grandes, amarillentas, moteadas de violeta. Una vez al año da fruto, una cápsula terminada en punta, con forma de cuerno. De ahí su nombre popular, planta unicornio, y de ahí, según nosotros, la visita anual del animal a nuestro jardín. A pesar de la paciente vigilancia, no lo hemos visto, pero hemos visto sí la hierba comida, recortada por dientes. Hemos visto un orificio en la tierra como producido por la punta torneada de un paraguas. En el borde elevado del charco de agua hemos visto las huellas de patas de caballo. Hemos encontrado bosta fresca. Hemos oído una noche flotar un suave relincho. Hemos hallado a la mañana siguiente a Luisa, de 16 años, que se había plegado a nuestro grupo días atrás, con el pecho atravesado por un enorme único agujero, desnuda, monstruosamente violada.
Sigue sintiendo los sonidos. Entre grupos y solistas. Diáspora. Los chicos de la tienda de mascota son un grupo británico que empieza toda su proyección universal desde los años 80. Ellos tienen un sonido clásico, pero desde la proyección del techno. Y este trío o cuarteto algunas veces desarrolla unas capacidades bien interesantes para, en el caso de la canción que vamos a escuchar, no suele nevar en Navidad, nos deleitan con esta exquisita canción para estos días blancos en algunas partes del mundo y que, como aquí, tenemos un clima bastante fresco. Pet Shop Boys, It Doesn't Often Snow Christmas. Cuento entre cuentos, porque el adulto se recrea leyendo.
Y para nuestra sección de cuento compartimos este maravilloso libro que se llama Cuentos de Lugares Encantados, coedición latinoamericana. De Ecuador, el relato titulado El Vigía de Limpio Pungo. Este es un relato de la tradición oral ecuatoriana recreado por Graciela Eldregue, quien tiene 2 publicaciones importantes a su haber, Leyendas Ecuatorianas para Niños y La Edad Encantada. Ella nació en Quito y es diplomada en Letras y Ciencias de la Educación y se ha desempeñado como programadora de textos escolares en el Ministerio de Educación y Cultura de su país. Las ilustraciones son de Jaime Naranjo Cobo, pintor y grabador, integrante también del Departamento de Artes e Impresos de la Subsecretaría de Cultura, y él ha realizado estudios de la Facultad de Artes de la Universidad Central de Ecuador. Con ustedes el relato El Vigía de Limpio Pungo de Ecuador. ¿Has estado alguna vez en Limpio Pungo? Es una planicie al pie del Cotopaxi. Silencio y belleza caracterizan aquel lugar. Como sembradas por una mano invisible, aparecen por todos lados enormes piedras arrojadas por el temible volcán. La planicie y su pequeña laguna se encuentran encerradas en un cerco de colinas dominadas por el imponente Cotopaxi. En uno de los costados de esta muralla natural se destaca una gran roca. Se asemeja a un indígena en actitud de vigilancia. Cuando se le observa fijamente, parece que desea decir algo. Los vecinos de esas soledades cuentan que a veces, cuando los viajeros ponen especial interés en la roca, sale de ella su alma, Rumiaya, y les relata su historia. Rumiaya es un pastorcillo indígena. Grueso poncho de lana de llama le cubre casi totalmente. Zamarros y gorro muy abrigados lo protegen del frío. Los ojos negros le brillan como cristales. Se parece a los campesinos que pueblan actualmente los sectores de Tigua y Zumbagua. Se presenta ante los viajeros, los deslumbra con su mirada y empieza a hablar. Me llamo Rumiaya, el alma de la piedra, vivo en la roca. Esta es una noche especial y puedo contar mi historia. Alguien ha puesto más atención de lo común en mi figura y eso produce mi liberación temporal. Hace mucho tiempo, solo los yamingos y los naturales andábamos por el monte. Aquí había una inmensa laguna. Sus aguas llegaban hasta los mismos pies de esta gran roca. En cuanto amanecía, sacaba a pastar las llamas y me sentaba a la orilla. Podía pasar horas enteras junto a mi laguna sin cansarme. Esta me llamaba. Siempre me llamaba con el azul profundo de esas aguas. Yo la quería. Su frío y su soledad eran mi encanto. Cierto día, cuando la contemplaba embelesado, una de las llamas pequeñas se acercó mucho y cayó al agua. Sin pensarlo 2 veces corrí a salvarla. Entré en la laguna y empecé a hundirme. Era como si el agua abriera sus brazos helados para recibir mi cuerpo. Todo me daba vueltas y se hizo la oscuridad. Un terrible frío me invadió. Yo ya no era de esta vida. De pronto, el gran Dios de la montaña vino hacia mí. Con voz casi apagada imploré: Gran Dios de la montaña, creo que voy a morir. ¿Qué será de mi amada laguna y qué hará mi alma sin verla? Si muero, déjame junto a ella. Con voz de viento, el gran Dios susurró: Tu deseo será cumplido. Descansarás eternamente junto al agua en forma de roca. Pero ya que eres tan leal al páramo y a su laguna, mereces que tu historia se conozca. Desde ahora serás Rumiaya, el alma de la piedra. Cuando alguien demuestre interés por ti, por descubrir lo que representas, tomarás la forma humana y contarás tu historia.
alzó su rayo sagrado y me convirtió en roca. Mi amada laguna y yo estaríamos juntos para siempre. Han pasado los siglos. Los dioses ya no andan como antes por el monte. Mi laguna se está secando. Cuando ella desaparezca, también lo haré yo. Rodaré por el barranco y me haré polvo. Este día, viajeros, ustedes se han interesado por mí y he venido a contarles mi historia. El tiempo se acaba y debo volver a mi lugar. Misteriosamente, como viene, Rumiaya desaparece en la noche, dejando tras de sí un aire de melancolía. Estás escuchando Diáspora. Es indudable que para una gran mayoría del mundo cristiano se desarrolla una magia particular en estas fiestas del natalicio o del Adviento. El Mago es precisamente la banda que ahora mismo nos va a interpretar Te deseo unas blancas y frías navidades. The Wizard para todos ustedes. The snowman brings the snow. Well, I just might like to know. Just put a great big smile on somebody's face. If you jump into your bed, quickly cover up your head. Don't you lock the doors, you know
Los elegidos del Parnaso, nuestra habitual lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Los elegidos del Parnaso, una lectura de los mejores poetas de todos los tiempos. Hoy leeré algunos poemas, sonetos en este caso, del gran Garcilaso de la Vega, ese poeta español del siglo de oro que junto a Juan Boscán llevó a España el soneto, los famosos sonetos fechos al itálico modo, y junto a esta estructura poética llevó también a España el renacimiento literario del que serían herederos los más grandes poetas del siglo de oro, como es el caso de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Luego, conocidos son todos los movimientos poéticos que exaltaron la figura de estos dos poetas. Pensemos en cómo la generación del 27 exaltó a Góngora, por ejemplo. De manera que podríamos decir, haciendo no solo un análisis literario, sino también histórico, que la figura de Garcilaso de la Vega fue fundamental para la evolución, el desarrollo de la poesía en nuestra lengua. Elegí para leer los sonetos más conocidos de Garcilaso, o al menos los que a mí me parecen más significativos. Finalmente, antes de la lectura, una aclaración. Al igual que como hice el día que di lectura a algunos textos del libro de Buen Amor, aquí los sonetos han sido ligeramente modificados por mí para poderlos leer en un español más actual, pero esos cambios son mínimos, tienen que ver con la modificación de algún fonema, de alguna S innecesaria, en fin, pero el poema es exactamente el mismo que escribió Garcilaso. Claro esto porque por ahí algún conocedor de Garcilaso me escucha y se da cuenta que yo he cambiado el do por donde, el distes por diste, el la color por el color, etc. Soneto 1. Cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por donde me ha traído, hallo, según por donde anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado. Mas cuando del camino estoy olvidado, a tanto mal no sé por dónde he venido, sé que me acabo y más he yo sentido ver acabar conmigo mi cuidado. Yo acabaré que me entregué sin arte a quien sabrá perderme y acabarme si quisiere y aún sabrá quererlo, que pues mi voluntad puede matarme, la suya que no es tanto de mi parte, pudiendo, ¿qué hará sino hacerlo? Soneto 5. Escrito está en mi alma vuestro gesto y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto que, aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma mismo os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Soneto 10. Oh dulces prenda por mí mal halladas, dulces y alegre cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera cuando en las pasadas horas que en tanto bien por vos me vía, que me había de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste, llevarme junto al mal que me dejaste. Si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. El soneto 13 es un soneto mitológico, cuenta la historia de Dafne y Apolo. Dice: a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía este árbol
que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Y finalmente, para despedirme de la lectura de los textos de Garcilaso de la Vega, leeré este texto que de alguna manera hace referencia al Carpe Diem, el soneto más conocido de Garcilaso de la Vega, soneto que después ha sido imitado por innumerables cantidades de poetas. En tanto que de rosa y azucena se muestra el color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente y honesto con clara luz la tempestad serena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Estás escuchando Diáspora, programa de la UFPS Radio 95.2 FM, ganador de la segunda versión del Premio de Periodismo Regional La Bagatela como mejor propuesta radial del norte de Santander. Nuestra próxima canción naturalmente hace referencia a las Navidades, pero es precisamente el nombre que The Drifter, o The Drifter mejor aún, desarrollan, la canción de Navidad. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa is on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to de mujer. Una mirada a la poesía femenina de ayer y de hoy. Y en nuestra sección Aroma de Mujer tenemos a Angie Gaona, nacida en Bucaramanga el 21 de mayo de 1980. Ella creció en Floridablanca, Santander.
Se ha desempeñado como gestora cultural y promotora de lectura y ha cultivado la escultura y la producción radial. Ha pertenecido a la revista Prometeo y al comité organizador del Festival Internacional de Poesía de Medellín. En el marco del festival, coordinó en el 2001 la primera exposición internacional de poesía experimental. Tiene estudios de licenciatura en español y literatura en la Universidad Industrial de Santander. De esta bella escritora Angie Gaona y de su libro titulado Nacimiento Volátil, leo el poema Habla el volcán. Miles de preguntas arden bajo tierra, preparan la erupción. Ya bullen, ya se sacuden, de combate provocadas pronto hallan los cráteres. Están por venir, manos son y en las montañas se alzan, manos de magma toman las estancias. No queda en pie trono, ni posesión, ni usura algunos. Suenan las preguntas, chasquidos en los tímpanos oficiales. Se recuerdan los nombres hostigados, los desmembrados insepultos, ocultos bajo lodo impune. Se avivan los nombres en las voces, pueden derruirse los muros de las prisiones, pueden tomarse los tronos si diluyen las fronteras. Si se invocan esos nombres, ningún arma, ninguna injuria, nada habrá de replicar esos nombres calcinantes. Diáspora, al aire en la UFPS Radio 95.2 FM. Esta Navidad es la canción que el señor Searle, un habitante del antiguo continente donde se gestó toda la vida de la humanidad, desarrolla. Una voz particular, portentosa, para este momento tan importante para muchos y tan desafiante para otros. Mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright, we're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me, yeah. Presents and cards out here, my world is filled with cheering you this Christmas. And as I look around, your eyes outshine the time they do. This Christmas, the fireside is blazing bright, we're caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me, yeah. Shake your hand now. Oh, whoa.
Y con esto estamos cerrando otra página más de el programa Diáspora. Deseamos que pasen todos ustedes unas felices fiestas en unión de los suyos y en derredor de el nacimiento. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Nacho, Liliana, Miguel a los controles y buenas noches a la gran audiencia de Diáspora que semana a semana nos acompaña. Será de mi parte hasta la próxima semana. Bueno, muy buenas noches y a todos ustedes les agradecemos por el disfrute y la compañía esta hora de música y literatura. Nos encontraremos entonces nuestra próxima semana y no se les olvide que también hay repetición el domingo a las 7 de la noche.